Bueno, gracias a todos por estar aquí. La charla de hoy está dedicada con profundo respeto y reconocimiento a Yves Ballard, quien nos dejó físicamente el 16 de marzo de este año. Ha sido un día muy triste, creo, para todos los que estamos aquí. Su legado en el campo de la educación matemática y de la didáctica es inmenso. No tiene fronteras y ha transformado sin dudas nuestra manera de comprender los procesos de enseñanza, de aprendizaje, la construcción misma del conocimiento. Autor de innumerables trabajos, formador de generaciones de investigadores y referente internacional, Yves nos deja a todos una huella intelectual imborrable y que continuará obviamente inspirando nuevas investigaciones y reflexiones en el campo de la educación. Y buscábamos la manera de hacer este homenaje, y qué mejor que convocando a Mariana y a Berta, a quien agradecemos profundamente porque no dudaron un instante en aceptar, para dar esta charla, quienes desde hace mucho tiempo, sin duda ellas nos podrán decir cuánto, han trabajado de manera directa con Yves, publicando trabajos en colaboración, organizando el Congreso Internacional sobre la TAD, ya lleva 8 ediciones, y que han confundado juntamente el grupo TAD, que reúne, ¿no?, a todos los investigadores de diferentes partes del mundo que trabajamos en la TAD. Entre, bueno, los que nos encontramos miembros del NIEM, del Núcleo de Investigación en Educación Matemática. Así que agradecemos profundamente que hoy Mariana y Berta den esta charla en el marco del doctorado en Enseñanza de las Ciencias, dando continuidad al ciclo de charlas que tuvo inicio con la actual comisión del posgrado en Enseñanza de las Ciencias, que inició en abril del año pasado, y que hemos venido contando y continuaremos con las charlas de reconocidos investigadores en el área de educación. Y bueno, como dijo recién Ana, quedará grabada y disponible en el canal de YouTube del doctorado. Así que, bueno, quiero, además del agradecimiento a Berta y a Mariana, presentarlas, aunque creo que todos los que estamos aquí las conocemos. ¿Quién no ha leído algo de ellas? Mariana y Berta son investigadoras en didáctica de las matemáticas y profesoras de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Sus contribuciones se inscriben en la teoría antropológica de lo didáctico y desde hace más de 15 años en el estudio de las condiciones que posibilitan la transición de los sistemas educativos hacia el nuevo paradigma del cuestionamiento del mundo. Actualmente lideran un grupo de investigación sobre la enseñanza de las matemáticas y las ciencias en educación primaria, secundaria, universitaria y en la formación del profesorado. Colaboran desde hace años con los equipos de didáctica de las matemáticas de nuestra universidad. La charla se titula Rebelión en el Museo, cuestionar el mundo, también desde la universidad. En esta charla, Mariana y Berta harán referencia a 2 trabajos recientes que analizan la investigación didáctica y la docencia, tomando como caso de estudio la enseñanza universitaria. Examinarán cómo los procesos de enseñanza y aprendizaje, o más ampliamente los procesos de estudio, se apoyan en infraestructuras epistemológicas relacionadas con los saberes que se quieren enseñar, didácticas vinculadas al estudio de un determinado contenido y pedagógicas comunes a la enseñanza de distintos saberes. Pondrán de manifiesto las limitaciones de las innovaciones pedagógicas cuando no van acompañadas de los correspondientes cambios didácticos y epistemológicos. Este material permitirá realizar una reflexión sobre la naturaleza de lo didáctico, inspirada de la última presentación pública de Yves Ballard, el creador de la teoría antropológica de lo didáctico. Así que, bueno, Mariana y Berta, gracias nuevamente, y las dejamos con la audiencia que tenemos en el Meet. Muy bien, muchas gracias, Verónica, muchas gracias a todo el equipo y a la directora del programa de doctorado por esta invitación. Para nosotras es un placer poder participar aquí, poder compartir con vosotros nuestra investigación y nuestras reflexiones. Voy a empezar yo la charla y luego hacia la mitad le dejaré
daré paso a Berta y así compartiremos la presentación. Al elegir el tema de la conferencia, hemos querido hacer un homenaje póstumo a Yves Chevalard, que, como ha dicho Verónica, nos dejó el pasado mes de marzo. Y para ello hemos recuperado su última intervención en un congreso, que fue en junio de 2024, donde participó con una reacción a una conferencia que impartí yo. El tema de la conferencia está muy relacionado con un artículo que escribimos hace poco con Berta, que se titula, del cual hemos cogido el título de la charla, Rebelión en el Museo, las matemáticas universitarias y el paradigma del cuestionamiento del mundo. De ahí sale, de la combinación de estos dos trabajos, sale el material de lo que os presentaremos hoy. Tiene que ver con la enseñanza universitaria y con la visualización de la dimensión didáctica, que veremos que oscila entre la especificidad de lo matemático o lo epistemológico, si ampliamos a áreas que no sean solamente la matemática, y la generalidad de lo pedagógico. Empezaremos con el origen, también mencionando a Guy Brousseau, que también nos dejó hace poco, y tomamos como punto de partida la relación entre la enseñanza universitaria y la investigación en didáctica. Tanto Berta como yo, y seguramente muchos de vosotros, sois a la vez investigadores y profesores. Y para ello me gusta retomar las palabras de Guy Brousseau, en la que relaciona la didáctica de las matemáticas y la investigación en contraposición con la innovación educativa. Brousseau a finales de los 70, fue el que propuso como proyecto totalmente innovador y revolucionario el crear una ciencia de lo didáctico, y en aquel entonces, para poder explicar qué era una ciencia de lo didáctico, era muy importante distinguirlo de la innovación educativa, puesto que en un caso uno actúa y en el otro caso es más un abordar de forma científica esta actuación o esta enseñanza que uno hace. Brousseau utilizaba la metáfora de las dos manos y decía: mi mano izquierda, la investigación, debe ignorar lo que hace mi mano derecha, la innovación. El hecho de que la izquierda sea la investigación a mí me parece que no es inocente, pero tenemos estas dos manos. Entonces, no podemos impedirnos innovar, pero al mismo tiempo tenemos constantemente que estar investigando. Además, la contribución de Brousseau no es solamente esta metáfora, sino que él introduce una nueva dimensión que llama lo didáctico y que él define como aquello que forma parte de la enseñanza-aprendizaje, pero que es específico de las matemáticas o más en general de la cuestión que se estudia. Y por lo tanto, los fenómenos de enseñanza y aprendizaje, los fenómenos didácticos, están muy influenciados por el cómo se concibe esta cuestión o este ámbito que se estudia, las matemáticas, en este caso, como saber, como actividad. Y para poder estudiar este didáctico de esta forma específica, había que crear un objeto de estudio nuevo, una ciencia nueva bien asociada con un objeto de estudio nuevo, que no es ni un fenómeno psicológico ni sociológico, sino que es otra cosa. Y en esta otra cosa se incluyen las instituciones sociales donde se hacen y difunden las matemáticas. Aquí vamos a introducir una noción que es la de infraestructura, que nos va a acompañar durante toda la charla y que propone en un momento dado Chevalard en estos términos. Él indica: cualquier actividad humana presupone que los actores que la realicen tienen acceso a una determinada infraestructura que puede ser material, como una calculadora, o inmaterial, como la noción dependiente, pone como ejemplo. Sobre la base de la infraestructura disponible, los actores de la actividad llevan a cabo gestos superestructurales que conducen a los resultados esperados de la actividad. Entonces, cuando pensamos en las acciones superestructurales, corresponde a la pregunta ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Y la pregunta infraestructural responde a la pregunta ¿con qué?
Esta idea de infraestructura, que no es nueva y se utiliza en muchos ámbitos, también en el ámbito del conocimiento, lleva a pensar, hay una idea importante que es que las infraestructuras se caracterizan por su invisibilidad. Muchas veces se habla del silencio de las infraestructuras que se rompe precisamente cuando dejan de funcionar, cuando se estropea, hay un agujero en la vía del tren o cuando se rompe la máquina de lavar. Entonces, aquí es cuando las infraestructuras se ponen a hablar. Pero en general, y en el ámbito de la educación en particular, la atención se centra mucho en las superestructuras, en lo que las personas hacen. Como si el hecho de que hubiera infraestructuras fuera una cosa trivial o evidente. Entonces nos preocupamos por qué hace el maestro o la maestra para enseñar, qué hacen los alumnos para aprender, y nos olvidamos de todo la infraestructura epistemológica o epistémica hecha de conocimientos y también de otros elementos que facilitan y hacen posible que haya enseñanza y aprendizaje. En la medida en que estas infraestructuras sean vinculadas a lo matemático o a lo epistemológico, es donde entraremos en lo didáctico. Entonces, en la teoría antropológica de lo didáctico, para estudiar estas infraestructuras se amplía más allá de la clase y se distinguen diferentes tipos de lo que se llaman niveles de codeterminación didáctica, en donde tenemos en la parte de abajo lo que serían los elementos propios de una disciplina, de las matemáticas, que se pueden organizar en distintos ámbitos, como sería el álgebra, el cálculo, el análisis, la geometría, o en dominios, el álgebra lineal, el álgebra abstracta, o en temas, después en cuestiones. Estas disciplinas, para poderlas estudiar, existen unas infraestructuras pedagógicas que facilitan el acceso a estas disciplinas. Estas infraestructuras pedagógicas, como podrían ser las lecciones, las clases de problemas, los exámenes, se llevan a cabo en otro tipo de infraestructuras que llamamos generalmente escuelas, pero que a veces pueden ser una universidad, puede ser una academia. Y para que todo esto tenga lugar, pues se necesita que haya sociedades y luego hay otros niveles más amplios que hoy no mencionaremos mucho. Por lo tanto, se necesitan infraestructuras de diferente naturaleza para poder gestionar lo didáctico, que es lo que aparece cuando un grupo de personas que llamamos X y otro grupo de personas que serían los profesores Y se proponen estudiar algo que puede ser una cuestión, un tema, una disciplina que llamamos corazón. Entonces, lo didáctico será siempre cuando llegamos al estudio de alguna cosa. Lo matemático estará en las infraestructuras al nivel de las disciplinas o subdisciplinas y encontraremos infraestructuras pedagógicas, escolares, sociales, etc. Voy a avanzar un poco, sí, la especificidad de lo didáctico es cuando estamos en este ámbito en donde nos movemos entre las infraestructuras disciplinares y las infraestructuras pedagógicas. Y aquí es donde hay que situar lo didáctico. Y hoy veremos, a veces lo didáctico está muy cerca de la disciplina, a veces está también cerca de lo pedagógico y tenemos como una especie de oscilación que no siempre acaba de quedar claramente identificada. Pero en todo caso sí que tiene que estar muy anclada en el contenido o el objeto de lo que uno está estudiando. Como vamos a utilizar nociones de la teoría antropológica, las voy a introducir brevemente. Espero que bastantes las conozcáis o quizá han aparecido en alguna otra de las charlas. Podríamos decir que son las infraestructuras que nos damos en la teoría antropológica para poder investigar. Entonces, tenemos una noción importante que es la noción de praxeología para describir las actividades humanas y también el conocimiento, los saberes y también los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se distinguen entre un bloque de la praxis o un saber hacer y un logos o un saber. La praxis es llevar a cabo tipos de tareas a partir de unas técnicas o maneras de hacer. El logos sería la explicación, justificación, organización de la praxis, y se distinguen dos niveles, el de la teoría y la tecnología. Veremos ejemplos muy pronto, Dos observaciones rápidas es que
Pueden haber praxis muy diferentes relacionadas con diferentes logos, o sea que las praxeologías varían mucho. Aquí tenemos ejemplos de praxeologías distintas para hacer una tortilla. Las técnicas son diferentes, los ingredientes, la infraestructura también, la paella cuadrada es propia de Japón, digamos. Las tecnologías y teorías también pueden cambiar. Y en matemáticas también tenemos, por ejemplo, aquí os he puesto 3 maneras diferentes de resolver un sistema de ecuaciones, quedándonos en el ámbito de las ecuaciones, situándonos en una praxeología más amplia en el que aparecen, digamos, un intermedio entre las ecuaciones y las matrices, o directamente situándonos en las matrices. Entonces, serían diferentes praxeologías que permiten llevar a cabo una tarea como sería resolver un sistema de ecuaciones. Podemos ir en otros ámbitos, ¿eh? Aquí se trataría de resolver un problema de repartir 312 huevos en paquetes de 50 y, bueno, también tenemos diferentes técnicas que corresponden a diferentes entornos tecnológico-teóricos. Aquí sería un tema de reparto casi material, aquí es un tema de subtracciones sucesivas o de inversas de las multiplicaciones, bueno, ya más o menos conocéis. La idea es que hay diferentes técnicas y diferentes entornos tecnológico-teóricos para resolver las tareas. Además, también hay diferentes tamaños de las praxeologías. Hay praxeologías locales, en la que tenemos un tipo de tareas y unas técnicas con un logos común. Estas praxeologías locales se organizan en praxeologías regionales, con una teoría común. Y esta forma de organizar las praxeologías no es natural. Son también construcciones que se llevan a cabo, y en estas construcciones, en estas maneras de organizar las praxeologías en torno a elementos tecnológicos y teóricos, en este trabajo la escuela, la enseñanza, juega un papel muy importante. Y una manera de verlo, no sé si os gusta la cocina, pero si miramos qué praxeologías se enseñan en una escuela de cocina, veremos que de repente cosas que nosotros hacemos sin pensar, para las cuales tenemos muy poco logos, pues en una escuela este logo se tiene que desarrollar para poder enseñar, y aparecen ámbitos como el manejo de cuchillos, los caldos y salsas, los condimentos, etcétera, y un desarrollo praxeológico importante vinculado precisamente a la necesidad de difundir estas praxeologías en un entorno escolar. Este trabajo de creación praxeológica para la enseñanza forma parte de lo que se llaman los procesos de transposición didáctica. Las praxeologías viven en las instituciones, donde adoptan diferentes formas y muchas veces se vuelven bastante invisibles, ¿eh? El silencio de las infraestructuras es también una cierta invisibilidad, hacemos cosas sin darnos cuenta, pero cuando las queremos transponer, mover, llevar de una institución a otra, entonces hay que generar nuevos elementos, nuevas infraestructuras de saber. Y el proceso de transposición didáctica es cuando una praxeología que se ha generado en una institución sabia, normalmente se han producido por unas necesidades de hacer cosas o de resolver problemas, investigar o cocinar en alta cocina, se transforma en lo que llamamos un saber por enseñar, que serían unas praxeologías en cierta manera sobre el papel, pero que son creaciones, para después convertirse en lo que se va a llevar a cabo en la escuela y en el aula, en praxeologías que corresponden a lo que llamamos el saber enseñado, y después, una vez los alumnos lo han estudiado, pues van a quedar impregnadas o formarán parte de lo que llamamos el equipamiento praxeológico de los estudiantes o lo que habrán aprendido. Lo que es muy importante es que estas praxeologías no son espontáneas, sino que hay que construirlas. Y he cogido un ejemplo de teoría de grupos en el que he encontrado un libro de los años 60 en el que el autor, John Dixon, tuvo la necesidad, para poder enseñar la teoría de grupos, de crear, de inventarse una infraestructura matemática nueva que era un libro con problemas. Antes no existían problemas de teoría de grupos. Había investigación en teoría de grupos, había tratados en teoría de grupos aquí en el Saber Sabio,
Pero si queríamos enseñar la teoría de grupos, no teníamos tareas para ofrecer a los alumnos. Y este autor creó estas tareas. Del mismo modo que Euclides creó también otro tipo de infraestructuras y Bezout, pues otro tipo, ¿no? Son realmente creaciones matemáticas para la enseñanza, infraestructuras matemáticas para la enseñanza. Si volvemos al libro de problemas de Dickson, fijaros en cómo lo introduce. Él dice, para estudiar seriamente la teoría de grupos tienes que leer y comprender el trabajo de otros matemáticos y luego desarrollar esta comprensión mediante la resolución de problemas adecuados. A menudo es difícil encontrar buenos problemas que sean desafiantes y a la vez accesibles. Este libro pretende proporcionar tales problemas con sus soluciones en varias ramas de la teoría de grupos. Entonces, lo que ha hecho es que coge artículos de investigación publicados desde 1950, que sería una infraestructura de la investigación, y lo transforma en un material para el estudio, que sería la infraestructura, lo convierte, lo que era un saber sabio fruto de la investigación, lo convierte en un saber por enseñar. Y aparece aquí una creación matemática de tipos de tareas que se van a resolver mediante técnicas de investigación, bueno, de teoría de grupos y entornos tecnológicos, que estos sí que están en la investigación. Por lo tanto, podemos decir que los procesos de transposición didáctica producen infraestructuras epistemológicas, matemáticas o de otras disciplinas para facilitar el estudio, la enseñanza y el aprendizaje, es decir, para que sea posible que hayan superestructuras, que los alumnos y los profesores puedan llevar a cabo superestructuras para explotar estos materiales. Esta es la introducción. Ahora vamos a indicar 4 episodios. Yo os presentaré los 2 primeros y Berta los 2 segundos, en 2 paradigmas de estudio totalmente diferentes. Los que voy a presentar yo, como soy la viejita del grupo, es lo antiguo, que se sitúa en el paradigma clásico de la visita de las obras, y dejaré a Berta introducir el mundo nuevo del cuestionamiento del mundo. Y lo que veremos es un juego entre lo matemático y lo pedagógico. En los 2 primeros periodos veremos cambios pedagógicos que van más o menos acompañados de cambios matemáticos, matemático-didácticos, porque cuando lo matemático estas infraestructuras de las que hablaba son infraestructuras matemático-didácticas. Y en la siguiente veremos un poco al revés, cómo cambios en lo matemático generan cambios en lo pedagógico. Entonces, para empezar, os voy a explicar un mundo que conocéis muy bien, que es la infraestructura pedagógica tradicional de la universidad. De la universidad, yo creo que es la española seguro, pero igual la argentina también y muchas otras, ¿eh? Entonces, ¿qué estructura pedagógica existe? Pues hay unas sesiones de teoría en donde el profesor presenta elementos tecnológico-teóricos, definiciones, teoremas, demostraciones, ejemplos, y normalmente materialmente da lugar a apuntes o libros de texto o presentaciones de PowerPoint. Y luego hay unas sesiones de problemas en las que los estudiantes trabajan, se les ofrecen tipos de tareas, problemas, como los que hemos visto antes de teoría de grupos, para que ejerciten unas técnicas que surgen de este material teórico. Entonces, en la universidad donde yo empecé a trabajar, pues había unos archivos de problemas y exámenes a partir de los cuales que era la infraestructura disponible para organizar las sesiones de problemas. Los profesores no se inventaban los problemas, los sacaban de un archivo que teníamos o de libros de texto o lo que fuera. Entonces, en esta organización pedagógica tradicional, la resolución de los problemas y la generación de las técnicas es responsabilidad de los estudiantes, y los profesores se preocupan principalmente de presentar una teoría y una tecnología muy bien estructurados. Esto es lo que llamamos el paradigma de la visita de las obras, donde el currículum está formado por unas obras que los alumnos tienen que estudiar, visitar, saber utilizar, y el profesor presenta, enseña a los alumnos cual un guía en una visita de monumentos.
Aquí os voy a explicar un episodio crítico que ocurrió cuando yo estudiaba y veremos este cambio entre lo pedagógico y lo matemático. En ese curso nos hartamos de que los profesores nos bombardearan de teoremas, definiciones, y más teoremas y más definiciones, algún corolario, alguna proposición y demostraciones. Y pedimos un poco, digamos, que pararan un poco el tiempo y que nos dejaran en las sesiones de problemas, que nos dejaran tiempo para que fuéramos nosotros los que en clase y con la ayuda del profesor pudiéramos abordar estos problemas. Porque en realidad las sesiones de problemas, aunque eran los alumnos los responsables, lo que veíamos siempre era un profesor en la pizarra resolviendo los problemas. Entonces pedimos un cambio que era un cambio pedagógico. Dejar que el profesor lo resuelva, lo resolvemos nosotros. Pero la infraestructura matemática se quedó igual. Los profesores lo único que hacían es que en lugar de ellos resolver los problemas, nos dejaban más tiempo para que los resolviéramos nosotros. Fue una innovación pedagógica mínima para solventar un problema que vivían los estudiantes que era mucho más profundo. Y sirvió de poco, la solución sirvió de poco. Hay otro ejemplo en el que trabajé con Josep Gascón, que me ha parecido que estaba por aquí y que fue el que presentó la charla, una de las charlas anteriores con Pedro Nicolás, que es una innovación que va más allá de este pequeño cambio pedagógico del que os he hablado, y es lo que llamamos los talleres de prácticas matemáticas. Lo que pasó fue que en la universidad donde trabajábamos Josep y yo, había sesiones de teoría, había sesiones de problemas, pero como era una facultad de ciencias, todas las titulaciones de ciencias, salvo matemáticas, tenían laboratorios o sesiones prácticas. Y matemáticas no tenía. Y como no podía ser que unos sí, otros no, decidieron que matemáticas también tenían que tener sesiones de laboratorio. En asignaturas donde se utilizaba el ordenador parecía una solución evidente, pero en otras asignaturas no se sabía muy bien qué hacer en esas sesiones de prácticas. En ese momento ya empezaba nuestra colaboración con Yves Chevalar, que como veis tiene un montón de años, y le pedimos asesoría, empezamos a trabajar con él, y la propuesta fue utilizar estas sesiones de prácticas en lo que llamamos talleres de prácticas matemáticas para dar visibilidad al trabajo de la técnica y a su productividad. La idea era, en lugar de ver muchos problemas diferentes, muchos tipos diferentes de problemas, centrarnos en algún tipo central, importante, y desarrollar el estudio de estos problemas más allá de lo que se acostumbra a hacer en clase. Normalmente en una clase de problemas se ven pocos problemas de muchos tipos. La idea de los talleres de prácticas era coger pocos tipos, pero estudiarlos muy a fondo, de tal manera que el trabajo técnico diera lugar a creatividad en el sentido de necesidades teóricas y tecnológicas y, por lo tanto, variaciones técnicas y la aparición de nuevos problemas. Hicimos un estudio piloto en álgebra lineal sobre el cálculo de la potencia de una matriz y en la asignatura de cálculo sobre el uso de series de potencias para resolver ecuaciones diferenciales. Y bueno, pues se tuvo que crear una infraestructura matemática ausente. Aquí hubo una innovación pedagógica, que era la introducción de los laboratorios o los talleres de prácticas, pero para poder hacer el tipo de innovación que proponíamos, que era de más calado, necesitábamos una infraestructura matemática nueva. ¿Cómo se elaboraban los materiales de los talleres? ¿Qué elementos praxeológicos había que seleccionar y cómo estructurarlos? Entonces, nuestra estrategia fue seleccionar una praxeología local importante, un tipo de tareas central, dentro de la asignatura, identificar una pregunta relacionada con la razón de ser de esa praxeología, elegir varias tareas para ayudar a desarrollar el trabajo técnico y, si era posible, que hubiera estrategias de autovalidación para que los alumnos pudieran trabajar de forma autónoma. Y con esto, pues bueno, lo voy a pasar rápido.
y ya os pasaré la presentación, pero teníamos propuestas para álgebra 1 sobre grupos finitos, en álgebra lineal sobre espacios vectoriales y bases, en cálculo 1 sobre conjuntos numerables y, bueno, también series, integrales, incluso el análisis complejo sobre el desarrollo de series. Para ir rápido, digamos que aquí la infraestructura pedagógica no era muy revolucionaria, eran sesiones más largas, dejar que los estudiantes trabajaran en grupo o individualmente y que hubiera cierta autovalidación de resultados, que no tuviera que ser el profesor el que validaba siempre. Pero sí fue necesario un trabajo transpositivo nuevo para elaborar las propuestas de estos talleres, una creación transpositiva, le podríamos llamar, para obtener una infraestructura matemática adaptada a los trabajos de prácticas. Necesitábamos libros de prácticas y ese fue el trabajo que Josep Gascon y yo elaboramos en las diferentes asignaturas. Esto fue posible gracias a la investigación en didáctica. O sea, la investigación en didáctica fue lo que nos permitió, gracias al análisis epistemológico que nos ofrecía la noción de praxeología, nos permitió analizar el contenido de las asignaturas, identificar los tipos de tareas centrales, su razón de ser y conectar el desarrollo de las técnicas con el bloque del logos. O sea que aquí esta generación de infraestructuras matemáticas fue posible gracias a la didáctica. De ahí que tengamos esta dimensión didáctico-matemática. Muy específica, muy distinta de lo que había sido la innovación puramente pedagógica. Bien, no sabemos 33 o 35 años después qué pasó con aquello. Bueno, estuve mirando los programas de las asignaturas de la Universidad Autónoma, que era donde hicimos los talleres, y ha habido mucha variedad. Algunas asignaturas mantienen el espíritu de los talleres de prácticas, aunque no he llegado a ir a mirar los materiales. Otras lo han descafeinado mucho y en otros casos pues, se ha convertido en algo totalmente diferente. Bueno, pero voy a dejar el paso a Berta para que nos muestre la siguiente evolución que se dio. Muy bien. También en la autónoma en este caso. Sí. Pues muchas gracias, Mariana, y muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión, bueno, sobre todo por el homenaje que habéis planteado y sobre todo porque estas fechas más o menos coinciden, ¿no?, con mi aparición y el descubrimiento de este mundo didáctico gracias a Josep Gascon y a Mariana, que fue alrededor de 2004-2005, justo cuando IF empezaba a proponer, bueno, caracterizar estos paradigmas opuestos, ¿no?, propuestos desde la investigación justamente para poder entonces ser caracterizados, ¿no?, y caracterizado todo aquello que existía. Y empezaba con la propuesta de los recorridos de estudio e investigación, que empezaba en 2004-2005 y justo pues estábamos con nuestra compañera Noemí Ruiz Munzón en la Universidad Autónoma de Barcelona y allí, bueno, pues empezamos a tomar, ¿no?, esta propuesta y con mi tesis en particular, pues trabajar con la propuesta de los recorridos de estudio e investigación a nivel universitario en la misma institución universitaria que Mariana se ha referido. Bien, entonces, bien, aquí la característica, ¿no?, que ya Mariana ha comentado un poco por encima, digamos, tenemos el paradigma más dominante y seguramente más extremo en el caso de las instituciones universitarias, el paradigma de visita de las obras, que todos los programas, si los analizamos 30 años atrás o los volvemos a analizar actualmente, se caracterizan principalmente, no solamente a nivel universitario, ¿no?, pero por ese conjunto de praxeologías a de ser estudiadas, que son justamente las que le dan un poco estructura, ¿no?, a la propuesta matemática. Y, bueno, no lo digo yo, lo decían cuando analizaban, que ahora quedaría muy mal, ¿no? Mariana, Josep Gascon y Pedro Nicolás, cuando analizaron, ¿no?, los talleres de prácticas matemáticas, que al final es una propuesta de infraestructura pedagógica que toca la infraestructura matemática, pero que bastante anclada en un paradigma de visita de obras, aunque es que se caracteriza por partir de un conjunto de praxeologías
centrales, muy asociadas a los programas de estudio que se estaban planteando, y se proponen herramientas un poco alternativas para su estudio en profundidad, pero claro, toda la elección, análisis de estas praxeologías corre a cargo de los docentes, ¿no? Para que se ajusten bien a esos programas que se están intentando enseñar y ser enseñados y aprendidos, y no por parte de los estudiantes. Yo creo que aún en el 98-99 quedaban más vestigios de los talleres de prácticas matemáticas, aunque Mariana no estaba allí, pero Josep sí que seguía en esta universidad. Y, y también que no se cuestiona la importancia, utilidad, el mostrar la razón de ser, aunque queda un poco más visible, ¿no?, que con otro tipo de infraestructura, pero aún estamos muy anclados en este paradigma de visita de obras. Como caracterizó Yves Chevelard en su momento, bueno, tenemos el paradigma en oposición, aunque no en contradicción, ¿no?, que es el paradigma de cuestionamiento del mundo, que en lugar de, ¿no?, situar el estudio de obras o monumentos a ser visitados, sitúa el estudio de cuestiones legítimamente pertinentes para las instituciones donde se plantean, y es el estudio de Q el que mueve estos procesos de estudio e indagación con el objetivo de aportar respuestas que no están previamente fijadas de antemano. Aquí empezamos a tener, antes Mariana ha hablado de estos sistemas didácticos, ¿no?, que después voy a también a brevemente definir, ¿no?, pero tenemos un paradigma de visita de obras, ¿no?, que en los sistemas didácticos, ¿no?, se estudian estas praxeologías y principalmente es el docente el que actúa, ¿no?, el que muestra la importancia de estas praxeologías al ser enseñadas, el estudiante un rol mucho más pasivo como espectador a aquellos saberes a ser aprendidos. Y en un paradigma de cuestionamiento del mundo, las cuestiones son las que tienen el papel central y son estos procesos de indagación y de estudio los que van a generar procesos mucho más ricos donde los roles y los topos, tanto del estudiante como del docente, van a ir cambiando, y también una producción de respuestas que no está fijada de antemano. Aquí todos estos elementos que después, bueno, vamos a definir dentro de este medio didáctico que se va a generar en este proceso de estudio de investigación, forman parte, son elementos de esta infraestructura matemática que se va a generar en este estudio de investigación, sea en un proceso más transmisivo, sea en un proceso más indagador. ¿Explico? Sí, que en el paradigma de la visita de las obras hay indagación, pero la indagación la lleva a cabo el profesor. O sea, el profesor investiga sobre una cuestión, busca esta praxeología, de qué está hecha, para qué sirve, y una vez tiene la respuesta es lo que va a ofrecer a los alumnos para visitar. O sea, la indagación la lleva a cabo el profesor antes de la clase. En cambio, en el paradigma del cuestionamiento del mundo, esa investigación es conjunta, compartida entre los X, los alumnos, y los Y, los docentes. Los docentes. Muy bien, y es en este proceso, sea cual sea el foco didáctico, digamos, sea la construcción de una praxeología, la construcción de una respuesta elaborada por el docente, una cuestión que puede ser una razón de ser de cierta praxeología, una cuestión mucho más abierta, Q0. En este proceso también, como he comentado, que el topos tanto del alumnado, ¿no?, del estudiante como del docente puede cambiar mucho, porque aquí, bueno, hay muchas nuevas responsabilidades de quién plantea estas cuestiones. Es el docente el que la estudia y después la muestra, es una cuestión abierta que la comunidad de estudio va a estudiar, de dónde salen estas cuestiones, cómo se van a plantear las cuestiones derivadas a partir de esta cuestión de partida, quién la elige, cómo se formulan, cómo se eligen para ser estudiadas, cómo se descartan, qué respuestas se van a aportar, quién las va a aportar, con qué datos se van a estudiar, cómo se van a ir deconstruyendo y reconstruyendo todas las respuestas que van apareciendo en este medio didáctico a lo largo de todo este proceso de estudio. En ambos casos, bueno, supone la creación de infraestructura matemática y va cambiando las responsabilidades asumidas tanto por el docente como por los estudiantes, y esta creación conjunta de todos estos elementos en el medio que es necesario ser construido.
Y mucha de la infraestructura, sea pedagógica o sea más matemática, que bueno, ya comentaremos después, claro, está mucho más desarrollada en una visita, en un paradigma de visita de las obras, en esos programas, esos currículums que se definen como conjunto de obras o de contenidos, de monumentos a ser estudiados. Así nos encontramos con infraestructuras que responden a una organización muy rígida de materias, unos contenidos muy preestablecidos, un profesor que es el encargado, ¿no?, bajo su topos de presentar esos contenidos, bajo cierta estructura, y los conocimientos a veces se aplican, pero desde una visión muy aplicacionista, no se construyen a razón de estudiar ciertas cuestiones. Claro, en cambio, estos principios didácticos cambian mucho en un paradigma de cuestionamiento del mundo. Lo que se indaga son cuestiones abiertas, sin nada fijado de antemano. El docente no tiene nada previsto de hacia dónde se puede dirigir este estudio. Es esta co-creación estudiante-docente que tiene que dirigir, ¿no?, este proceso de estudio. Entonces, claro, la delimitación de materias, ¿no?, las barreras entre materias tan artificiales, entre disciplinas, ¿no?, los contenidos tan secuenciados, pues va a entrar en crisis, va a tender a desaparecer porque el objetivo es la elaboración de las respuestas y puede organizar todo el conocimiento en distinto tipo de lógicas organizativas. Claro, todo está mucho más controlado en un paradigma y es mucho más económico en un paradigma de visita de obras. El docente tiempo también. Economiza tiempo, ¿no? Y ajusta esa programación de los contenidos dentro de un año escolar, por ejemplo, o universitario, en este caso, ¿no? Sí. Como salirse un poco de eso, de tirarse sin paracaídas, porque uno por ahí no puede estimar para dónde va ese cuestionamiento. Yo sigo, ¿eh? Perdón, Silvia, vamos a dejar que Mariana y Berta terminen y después vamos a tener un espacio para preguntas. Vale, perfecto. Bueno, es en este, no sé por dónde iba, ¿no?, pero que está todo muy controlado, el docente dirige y sabe para dónde va esta respuesta final, ¿no?, que él ya tiene previsto. En cambio, en un paradigma de cuestionamiento del mundo está todo mucho más abierto. La respuesta final no está predeterminada por el docente y hay muchas posibles respuestas y muchas posibles respuestas corazón, respuestas válidas, y a lo largo de estas trayectorias, de estos recorridos, pueden aparecer pues muchas respuestas diamante muy valiosas, ¿no?, que pueden modificar estas trayectorias. Seguimos con un par de citas que normalmente usamos porque nos gustan mucho, en este caso del pedagogo José Manuel Esteve Zaragoza, que decía: no tiene sentido dar respuestas a quienes nunca se han planteado la pregunta. Por eso la tarea básica que tenemos que hacer como docentes es recuperar las preguntas, las inquietudes, el proceso de búsqueda. Entonces, por ello hay que abandonar estas profesiones de fe en los que vivimos anclados, en las respuestas ordenadas que nos presentan los libros de texto. Hay que volver la mirada de nuestros estudiantes hacia el mundo que nos rodea y rescatar estas preguntas que estaban en el corazón de lo que le estamos obligando a aprender, ¿no?, para obligarles a pensar. O si no, Hans van Giel, que también comentaba más en la enseñanza universitaria, que tenemos que hacer un esfuerzo de problematizar todos esos contenidos que estamos enseñando, porque muchos cursos universitarios presentan pues un bloque de temas, ¿no?, muy fijados, el cual hemos perdido totalmente su sentido. Es esta falta de problematización la que después lleva a una enseñanza muy pobre. Y un poco la institución universitaria, ¿no?, se justifica, ¿no?, o no tiene justificación, ¿no?, en cierto sentido, de por qué no avanza en otras direcciones más propias de la investigación y la construcción de conocimiento. Esto lo puedo saltar porque ya hemos hablado ya bastante del sistema harvardiano y de todos los medios.
Pero sí que, bueno, comentaros que con este sistema herbartiano que antes hemos analizado se pueden analizar, como hemos hecho, muchas cosas, ¿no? Unos procesos de estudio en los cuales, bueno, pues tenemos el sistema didáctico de los estudiantes y el docente que estudian respuestas prefijadas por el docente. También podemos analizar clases magistrales en las cuales el docente decide a su grupo de estudiantes enseñarles una cierta respuesta diamante que él ha decidido prefijada de antemano. Las clases más prácticas, que bueno, se escoge una cierta cuestión, que da sentido a una cierta respuesta diamante y se construye un medio, un poco que justifica mejor la razón de ser de estas cuestiones. Pero lo que en matemáticas, y en didáctica intentamos dar mucha respuesta es a toda esta gestión de todo este medio y la gestión de los media que tenemos que ir introduciendo y la riqueza de este medio didáctico cuando estamos en un paradigma de cuestionamiento del mundo. Entonces, aquí os voy a contar un ejemplo que es el que desarrollé para mi tesis doctoral, que fue una asignatura que se llamaba Fundamentos de Matemáticas para la Ingeniería, con ingenieros químicos, técnicos, industriales, que era un curso anual que era bastante excepcional porque normalmente los cursos de matemáticas para la formación de ingenieros eran semestrales. Entonces teníamos la oportunidad de tener 3 trimestres en una asignatura, tener un único grupo con un docente de teoría y la docente de las sesiones de prácticas, que era yo, el docente de las clases de teoría, era un experto en modelización matemática, y pedimos permiso porque, como comentaba Mariana, allí lo único que existía como infraestructura pedagógica reconocida en las clases de teoría, en las clases de problemas y punto. Entonces, allí decidimos introducir un nuevo dispositivo pedagógico que llamamos los talleres de modelización optativo, por el cual suponía pues, una recompensa de 1 punto a añadir a la nota final y era un grado de ingeniería donde los estudiantes necesitaban más formación matemática. Sí que era optativo, pero todos iban y se combinaba con las clases de teoría y problemas. Claro, al final, empezó así. Entonces, lo que hicimos en la tesis fue el diseño de todo un recorrido de estudio e investigación que partía de una cuestión generatriz sobre el estudio de dinámica de poblaciones y aquí tenéis, que lo tenéis en diversos artículos, un poco toda la descripción matemática, a grosso modo, que tenía, que era, pues si empezábamos estudiando el tema de dinámica de poblaciones en una población con patos, y después con peces y después con levadura, pues primero desarrollamos todo un proceso de modelos discretos, con tiempo discreto. La primera rama era la más sencilla, de considerar generaciones independientes, la de los patos. Entonces empezaban a aparecer todo de modelos basados en sucesiones recurrentes de orden 1 para estudiar esta dinámica de poblaciones con generaciones independientes. Después lo ampliamos hacia una generación de peces donde ya aparecían generaciones mezcladas por edad y vamos a la construcción de todo de modelos de sucesiones recurrentes de orden mayor que 1. Y después ya en el mundo continuo pues nos aparecían modelos donde utilizamos unas poblaciones de levadura a tiempo continuo y dependiendo si eran poblaciones independientes o dependientes entre ellas, pues entonces creábamos todo este sistema de modelos continuos basados en ecuaciones diferenciales o en sistemas de ecuaciones diferenciales. Aquí un poco tenéis la estructura, la infraestructura matemática de este array y lo bonito es que, se diferenciaron estas 3 ramas porque encabalcaba muy bien con los 3 trimestres en que se tenía que desarrollar el programa que existía a nivel, para esta formación de ingenieros. Pero con esta propuesta empezaba como a crear toda una nueva infraestructura matemática muy centrada en la modelización, pero que construía nuevas organizaciones matemáticas para el curso y introducía todo de nuevos objetos matemáticos para referirse a todo el proceso de modelización. Modelos, sistemas, el mundo continuo, el discreto, poner nombre a los modelos que iban apareciendo. Y todo este trabajo, en principio, en el primer año se iba desarrollando en este dispositivo pedagógico del taller de modelización. Como he comentado, claro, al principio el taller aparecía un poco complemento de los 2 dispositivos de teoría y problemas que existían
y que el objetivo era un poco ilustrar, ¿no? Y poner en uso praxeologías que se estudiaban durante el curso. Pero poco a poco, con esta colaboración entre el docente, claro, muchas de las necesidades o cuestiones que se habían en el taller nos hicieron plantear ir reorganizando año tras año, que existió 5 años este taller de modelización, iban reestructurando todo el contenido del curso. Un poco el contenido se ponía a disposición del REI como tal, del recorrido de estudio e investigación. Entonces, una ecología muy frágil, aquí lo hemos puesto porque justamente si sigue existiendo, no sigue existiendo, y de hecho quedó inexistente mucho antes, que fue cuando yo fui a hacer una estancia a Copenhague durante un semestre y dejé el taller de modelización a responsabilidad de otro docente, muy tradicional, y gasté muchas horas en explicarle cómo tenía que ir dirigiendo este taller. Y de hecho, volví de Copenhague 4 meses después y le dije, ¿por dónde estáis exactamente en el taller? Y me dijo, bueno, ya lo terminamos en 4 horas y tenía que haber desarrollado durante 4 meses. Digo, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho en ese momento? ¿Pero cómo lo has hecho? Y dice, bueno, todo lo que me contaste, cogí en 2 horas y les conté todo lo que tenían que saber, le conté todos los modelos y allí terminamos y seguimos con las clases normales, es decir, el paradigma de visita de obras impuesto y toda la infraestructura matemático-pedagógica cancelada. Muy bien, y voy ya a la última parte, un poco rapidito, ¿no? Sí. Que es un poco ya cuando al principio sí que teníamos mucha propuesta de REIs a nivel universitario, pero sobre todo los propios investigadores implementando estos recorridos, y ya ha habido pues una época posterior donde hemos cedido mucha más responsabilidad a docentes universitarios no investigadores. Bueno, justamente los que están aquí señalados no lo son porque son todos investigadores, pero ahora hemos, en distintas universidades que están aquí citadas y con las tesis de Lidia Serrano, Cristina Marculín, María Josep Freixanet y Ignasi Florença en diferentes contextos. Y después aquí tenemos el caso de una docente del Instituto Químico de Sarriá, Laura Fernández, la cual no es investigadora, pero que ha sido un gran fichaje desde 2020-21, donde se atrevió a experimentar y adaptar diferentes REIs en los grados de Ingeniería Industrial, Ingeniería Química y Bioingeniería. En un principio muy modesta, porque ella seguía conviviendo con su organización tradicional, ¿no? Y al margen de ello iba haciendo un REI, ¿no? Para completar al margen, eso como con una infraestructura pedagógica, ¿no? Extra, ¿no? A conocer. Y después, se dio cuenta un curso después que de hecho el REI le ayudaba a cuestionar el propio programa. Entonces reorganizó la organización tradicional de lo que tenía que enseñar, pero fue un poco integrándolo de forma más sistemática y le llevó a eliminar algunos temas o añadir algunos de nuevos, hasta ya un año posterior que dijo, no, así no puede convivir y voy a reorganizar totalmente la asignatura y que el eje motor sea un recorrido de estudio e investigación y ya el curso, ¿no? Supeditado a las necesidades o a la introducción de las praxeologías que justamente necesitaba. Claro, la profesora fue adaptando toda esta infraestructura pedagógica, pero sobre todo matemática en estadística, las nuevas necesidades que iba incorporando en las demandas de este recorrido de estudio e investigación. Nos hemos referido a nivel universitario, pero también tenemos mucha experiencia, por si hay varios interesados, en recorridos de estudio e investigación experimentados en distintos niveles, en la etapa de educación infantil, educación primaria, secundaria y también la universitaria, que aquí podemos dar bastantes referencias y muchos miembros del equipo de investigación pues estamos desarrollando REIs en este sentido. Y también ahora lo que estamos haciendo gracias a un proyecto de transferencia, que justo hemos colaborado con Ana, Verónica y otros miembros del equipo de investigación, Slap Inquiry, que lo que hacemos es, REIs que tenemos como muy rodados, muy bien diseñados, muy bien transferidos a docentes no investigadores y tenemos toda una infraestructura matemática, didáctica, pedagógica para ello,
les damos formato y los publicamos en la web de este proyecto. Actualmente hay varios publicados y va a seguir en curso la publicación de material para que se puedan ser adoptados por docentes no investigadores. Muy bien. Bueno, entonces refiriéndonos un poco a, claro, en el mundo del paradigma dominante de visita de las obras, cuando nos hemos referido a toda esta infraestructura pedagógica, claro, está muy bien establecida. Tenemos nombres para todo ello y tenemos existencia. La clase de teoría, la de problemas, las prácticas de laboratorio, exámenes individuales, tutorías, evaluación en grupo. Pero claro, toda esta infraestructura pedagógica para que recorridos de investigación u otros dispositivos puedan existir, tenemos mucho pendiente de ser creado. No tenemos cómo referirnos. Podrían existir talleres de indagación en grupos, tutorización en grupos, coevaluación en grupos, sesiones de discusión, sesiones de recapitulación, sesiones de formulación de preguntas, sesiones de enriquecimiento de los mapas de cuestiones y respuestas, seminarios temáticos para estudiar obras, presentación de informes. Claro, necesitamos mucho logos pedagógico-didáctico en este sentido. Bien, bueno, pues aquí, y claro, y de infraestructura también nos hemos referido a la infraestructura matemática. Tenemos en un paradigma de visita de obras, organizaciones matemáticas muy desarrolladas, por temas, por bloques, con libros muy desarrollados, bancos de problemas, pero desde la investigación tenemos aquí que indagar en qué nueva infraestructura matemática es necesaria y es requerida cuando hay estos cambios infraestructurales pedagógicos tan importantes. ¿Se lo quieres comentar tú, Mariana? Sí, porque es una anécdota de ayer esto. Bueno, es que reciente. A raíz de las infraestructuras pedagógicas, matemáticas y lo superestructural, ha venido al caso un episodio que nos ha ocurrido trabajando con el Lab Inquiry, y es la tendencia del profesorado universitario para adoptar lo que sería el aprendizaje basado en proyectos. Adoptan una versión pedagógica de los REI, y es que dejan que los grupos de alumnos, cada grupo, elija su pregunta y lleven a cabo su propia indagación. Entonces, claro, los profesores se vuelven locos porque tienen que dirigir tantos REIs como equipos de estudiantes ahí en clase. Y dicen, esto es demasiado trabajo. Pero claro, nuestra interpretación es que ellos lo que tendrían que hacer es gestionar un REI con la clase. Pero para ello, para gestionar un REI con una única cuestión generatriz, el profesor necesita una infraestructura didáctico-matemática particular, a la cual se refería antes Berta, para poder decir, bueno, estamos hablando de problemas de evolución de poblaciones en tiempo discreto, en tiempo continuo, con generaciones separadas o no, vamos a usar el modelo de Malthus, el modelo de... O sea, necesitamos elementos matemáticos y didácticos nuevos, vamos a validar, vamos a buscar información en los media, vamos a validar en el medio. Necesitamos una infraestructura didáctico-matemática específica que todavía no existe en las instituciones docentes universitarias ni de secundaria. Y en particular elementos discursivos. Como los profesores universitarios no tienen esta infraestructura didáctico-matemática, se vuelcan en argumentos pedagógicos, que los alumnos ya se motivan más si eligen sus cuestiones, de tal forma que acaban haciendo tutorías por equipos, y su trabajo, la gestión del REI ya no es una gestión colectiva en clase, en la pizarra, digamos, sino que es en los grupos de alumnos. Y por lo tanto, es una falta de infraestructura que les impide gestionar el REI y por lo tanto lo convierten en un trabajo por proyectos completamente distinto de la idea inicial. Entonces, el problema que nos planteamos ahora es cómo hacerles ver esta dificultad, el hecho de que los argumentos pedagógicos no corresponden al problema real, y cómo crear con ellos una infraestructura adaptada. ¿Y en qué podría consistir esta infraestructura? Nuestra hipótesis es que los mapas de cuestiones y respuestas son muy importantes y que también hay que elaborar una terminología específica, y también creemos, al igual que con los talleres de prácticas, que la didáctica tiene mucho que aportar en esta carencia infraestructural.
Entonces, si volvemos con Brousseau para acabar, en la cita que decía, que hablaba de la mano derecha y la mano izquierda, también decía que la innovación produce fenómenos en los cuales sería muy difícil avanzar en la reflexión teórica y que seríamos incapaces y moralmente impedidos de producir experimentalmente. Entonces, claro, nuestra experiencia al hecho de implementar RACE con profesores expertos o profesores novatos, vemos estos puntos, ¿no? Que en algunos casos la innovación solo afecta a las infraestructuras pedagógicas y las superestructuras activadas por los docentes con ligeros cambios en las infraestructuras matemáticas y por lo tanto no avanzamos, no hay innovación real. Ahí, digamos, podríamos hablar de una innovación superficial y que para modificar realmente las infraestructuras matemáticas y didácticas se necesita un trabajo y unos conocimientos específicos y sobre todo el otorgarse la legitimidad para hacerlo. Y por lo tanto creemos que aquí, y tal como proponía Brousseau y todo el trabajo de Yves Chevalat fue en esta dirección, el proyecto de construir una didáctica como una ciencia es determinante para estas necesidades. Y así acabamos y os damos las gracias y nos disculpamos por habernos alargado un poco más de lo previsto. No, Mariana, Berta, gracias a ustedes, estuvieron perfectas con el tiempo, así que no hay problema con eso. Bueno, ahora sí, es el espacio para los comentarios y las preguntas. Erika tiene la mano levantada, así que si les parece, le damos lugar para que active su micrófono y pueda comentar. Solamente quería agradecer la posibilidad de tener esta charla que ha sido maravillosa y como homenaje a Yves Chevalat. Así que, bueno, ha sido todo muy interesante, muy rico y, bueno, seguiremos investigando, trabajando en esto. Bueno, Erika, gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias a ustedes. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, un comentario? Karina Rizzo en el chat agradecía por el trabajo presentado. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Federico. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo siempre que escucho, ¿no?, sobre estas propuestas, veo como una posible debilidad la evaluación, ¿no? Pero ahora me sorprendí cuando las escuchaba a ustedes, que ustedes plantean muchas más debilidades que solo la evaluación, ¿no? O sea, como que faltan muchas más cosas que solo la evaluación, ¿no? Entonces, como me pareció como un panorama, no sé si diría pesimista, pero como que como de poca viabilidad. No sé cómo lo manejan ustedes, esa sería mi consulta. Para nosotros es esencial, o sea, para poder abordar el problema hay que ser conscientes de dónde está el problema, porque si no, el que lo paga son los profesores, que intentan hacer cosas y se sienten como que fracasan, cuando en realidad no son ellos los que fracasan. Lo que fracasa es que no conocemos bien las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo el cambio. Entonces, la evaluación es un ejemplo porque es una restricción de nivel pedagógico, sí. Aunque la verdad es que se puede sortear bastante más fácilmente que otras, porque, bueno, cuando lo hacemos, evaluamos y no es tan difícil. Yo creo que la carencia o la dificultad mayor es la falta de infraestructuras matemáticas. Creo que aquí
porque son más difíciles de ver. La evaluación se ve, o el tiempo, cuando hablamos del tiempo, el programa, ¿no? Bueno, el programa en la universidad no son unos programas muy amplios. A veces los programas están más en la cabeza de los profesores que en la propia norma o en la propia reglamentación, ¿no? Pero creo que es importante identificar bien las dificultades para poder avanzar en el sentido de pues, qué hay que construir y qué hay que desconstruir al mismo tiempo. La investigación es lenta, pero tenemos que avanzar sobre seguro también. Y necesitamos trabajo empírico, o sea, a gente que esté dispuesta a probar, porque cada vez que hacemos un REI surgen novedades, surgen fenómenos nuevos, surgen dificultades que uno no podía haber anticipado, se necesitan experimentarlo en diferentes condiciones, con diferentes profesores, alumnos, contenidos. Creo que el trabajo empírico aquí es esencial. Y aparte tenemos la suerte de que lo podemos hacer con el equipo de Tandil, o sea que en este sentido... Bueno, que además también hay un problema de gestión, de cantidad de trabajo, que no sé si sabéis, pero el equipo de Tandil están desarrollando infraestructuras aquí que serían informáticas basadas en la inteligencia artificial, que son muy importantes para ayudar a los profesores a gestionar esta diversidad de cuestiones que aparecen en clase. Y además ahora mismo lo tendremos que integrar también porque los alumnos van a utilizar la inteligencia artificial para buscar, para responder a las cuestiones y aquí va a haber otra carencia de infraestructuras epistemológicas que integren la inteligencia artificial. Pero creo que lo peor es engañarse a uno mismo y hacer propuestas de cosas que prometen milagros y luego acaban fracasando. Pero ya llevamos muchos años de fracasos para saber lo importante que tiene el estudio meticuloso y consciente de lo que llamamos la ecología de los REI. O sea que gracias, Federico, porque creo que es un punto esencial. Gracias a ustedes. Bien, tenemos una pregunta de Karina Pereira que dice ¿qué condiciones didácticas e institucionales permiten que los estudiantes recuperen una actitud de cuestionamiento frente al mundo? Recuperen su... Sí. Sí, es otra cosa de la que hemos hablado un poco, porque sí. Hablamos mucho de los profesores, pero también hay que hablar de los estudiantes, sí. ¿No? Los estudiantes a veces se quejan porque no quieren trabajar. Y el cuestionamiento del... Yo recuerdo en una entrevista, en un cuestionario, que la queja principal de los alumnos era que tenían mucho trabajo. Claro, yo pensé, pues es una queja excelente, ¿no? Porque sí, es una queja recurrente. Es recurrente, pero es muy buena, porque hemos encontrado una manera de hacerles trabajar. Luego ellos se quejan, pero bueno, está bien que se quejen, la cuestión es que trabajen, ¿no? Y es verdad que me gusta la pregunta que hablan de recuperar, porque la tuvieron, pero la escuela se la quitó. Y hay que revolverla, ¿no? Entonces, claro, lo ideal sería que la escuela no se la quitara, que la siguieran alimentando durante los diferentes años. Por eso es importante estudiar no solo el cambio en la universidad, sino también en infantil, en primaria, en secundaria, a lo largo de todas las etapas educativas. Porque las condiciones son muy diferentes y el alumnado también es muy diferente. Y bueno, no sabemos... Bueno, ahora estamos... Las condiciones son muy diferentes, pero las condiciones, las restricciones se van sí. volviendo más imperantes, digamos, hacia el topos del estudiante. Claro, entonces hay una cosa que siempre vemos que, claro, se necesita un tiempo de adaptación al nuevo contrato didáctico, porque... Claro, un cambio, una experimentación de un REI, ¿no? Que dices, bueno, pues voy a experimentar 2 sesiones y voy a volver a lo tradicional, pues vas a dejar totalmente desubicado al estudiante. Claro, siempre que empezamos algún REI en una institución nueva, bueno, pues quedan desorientados. Un informe, que es un informe, nunca han redactado en matemáticas. ¿Y qué quiere decir plantear cuestiones? ¿No? Las planteas tú. ¿Qué quiere decir aportar respuestas? ¿A quién las valida? ¿No?
¿no? Construimos los medios para validar y vamos a tardar 2 meses en aportar una respuesta, ¿no? Pero la queremos ya, ¿no? Claro, entonces, ¿no? Ligando con la respuesta anterior, ¿no? Claro, es muy importante ser muy consciente, ¿no? Esta mano, sobre todo cuando somos también investigadores, ¿no? Y docentes, ¿no? Esta mano izquierda y derecha todas mezcladas, ¿no? De tener suficientes herramientas para tomar distancia de lo que está pasando. Es decir, toda reacción es una manifestación de alguna restricción, ¿no? Y todo avance es la creación de una condición, ¿no? Porque toda restricción se puede convertir en una condición. Entonces, claro, necesitamos tiempos un poco dilatados, necesitamos instituciones receptoras, necesitamos construir nuevos contratos didácticos, pedagógicos, ¿no? Escolares, ¿no? Que puedan existir. Y todo eso necesita tiempo y necesita, pues, también no acertar en muchas ocasiones, pero el no acierto es mucho más informativo que lo que parece que funciona bien. Sí, la idea esta de las infraestructuras son invisibles hasta que dejan de funcionar. Entonces, al hacer innovación, uno pone el sistema a prueba, pone las infraestructuras a prueba y como estas se resisten, es cuando aparecen y se hacen visibles. Pero si no intentáramos hacer cambios, no veríamos estas infraestructuras que están condicionando, porque son invisibles, porque las damos por sentado, ¿no? Por ejemplo, algo tan, incluso en la propia vivencia, ¿no? Cuando uno va a clase a gestionar un REI, y llegas, no te has preparado nada, porque no te tienes que preparar nada. Es una sensación muy extraña. Voy a clase y no me he preparado nada. No estoy haciendo mi trabajo de profesora, porque no llevo... No, porque el trabajo se hace después. Entonces resulta que vas a clase sin prepararte nada, pero sales de clase con un montón de trabajo para hacer, al revés de lo que pasa en la visita de las obras, que tú vas a clase, cuentas lo que tienes que contar y acabaste. Aquí no. Aquí vas a clase sin nada preparado. Entonces, estas sensaciones a veces son importantes porque son, pues, infraestructuras pedagógicas. El profesor trabaja antes de clase, el alumno trabaja después de clase. Pues aquí se invirtió. El alumno trabaja antes de clase, el profesor trabaja después de clase. O ni siquiera, porque luego el profesor, ¿por qué tiene que ser el profesor el que organice las preguntas? Que lo hagan los alumnos. Yo creo que el mejor profesor es el que no hace nada, porque lo carga todas las responsabilidades en los alumnos, ¿no? Que a veces digo a mis alumnos, si no os responsabilizáis de algo, no lo aprenderéis ese algo. Todo lo que hago yo es algo que no os dejo aprender a vosotros. Si yo planifico, no aprendéis a planificar. Si yo valido, no aprendéis a validar. Entonces, ser capaces de darles toda la responsabilidad a ellos, de forma gradual, obviamente. Las direcciones de tesis son un buen ejemplo, ¿no? De este topos que se va transfiriendo poco a poco. Bueno, son gestos didácticos, aquí serían más bien superestructuras, pero que tenemos que construir, inventar, buscar, ¿no? En otros ámbitos que existen más. El trabajo colectivo, en matemáticas no sabemos gestionar el trabajo colectivo. En un coro, en una orquesta, en una obra de teatro saben mucho más que nosotros, pues vamos a aprender de ellos. ¿Qué infraestructuras están manejando ellos en un coro de canto para gestionar el trabajo individual con el trabajo grupal? Tienen infraestructuras pedagógicas y didácticas. Vamos a ver si las podemos recuperar. Lo mismo en una orquesta, en un equipo de fútbol, en una cocina. Bueno, la teoría antropológica se basa en esto, ¿no? En esta amplitud de miras que nos permite precisamente ir a buscar los ingredientes del cambio en ámbitos de la actividad humana que normalmente no consideraríamos. Creo que es un ejercicio muy valioso y una contribución muy valiosa de Yves Chevalard con la propuesta de la teoría antropológica. Bien, y en esta misma línea que comentaban Mariana y Berta, Isabel Míguez reflexionaba también que acerca del tema, está el tema de la gestión del tiempo como un obstáculo a resolver, ¿no? La implementación de un recorrido de estudio de investigación en las aulas. Y también Florencia Altamiranda, bueno, agradecía el espacio y el tiempo que nos han dado y
La duda de ella es si este paradigma del cuestionamiento del mundo se puede empezar a fomentar desde la escolaridad primaria, algo hacían referencia Mariana y Berta, porque ella dice que ha pasado a intentar en el secundario y que el estudiante tiende a finalizar el cuestionamiento y la investigación. Sí, sobre el tiempo me gustaría comentar una cosa que también es una contribución de Echevarrar con la teoría de transposición didáctica que habla del tiempo didáctico. Entonces, lo importante no es el tiempo, bueno, el tiempo temporal, digamos, es importante obviamente en nuestras vidas, pero hay que pensar en el tiempo didáctico, en el tiempo del aprendizaje y no en el tiempo solamente de la enseñanza. A veces el profesor, la visita guiada es muy clara, ¿no? Te enseñan un montón de monumentos de la ciudad, pero ¿qué conociste de la ciudad? Pues bien poco. Pues lo mismo, ¿no? Hoy vimos esto y lo otro, vale, vimos en qué sentido lo vimos, ¿no? Lo vimos pasar por delante y poco más. Entonces, falta tiempo para qué, cuáles son los objetivos de nuestra enseñanza y este tiempo para qué lo queremos utilizar. Entonces, a veces el tiempo lo medimos en términos de las obras que hemos visitado, pero no lo medimos en términos de las cuestiones que nos hemos planteado. Cambiemos la medida del tiempo didáctico. Vamos a ver, bueno, pero hoy en clase, ¿cuántas preguntas os habéis hecho? ¿Ninguna? Pues entonces no habéis hecho nada. Sí, vimos el teorema A, el B, el C y un corolario, ya, pero ¿qué os preguntasteis? Nada. Pues entonces... Habéis perdido el tiempo. Claro, habéis perdido el tiempo. No, yo quiero tiempo para cuestionar el mundo, no quiero el tiempo para visitar obras. El cambio de paradigma está allí. Entonces, en este sentido hay que pensar, ¿no? En el qué queremos hacer. El tiempo lo usamos para llegar a un objetivo que es el que tenemos que definir. No, y ahora que ligabas con la pregunta sobre secundaria, yo me acuerdo de una experiencia con un grupo de docentes de secundaria que les hicimos experimentar un rey para después ser adaptado a las aulas de secundaria. Y era un rey muy bonito sobre la moda no da la talla, sobre cómo se crea el tallaje de camisetas, que estuvimos experimentando con ellos, no sé, 3 semanas, ¿no? Durante 6, 8 horas, ¿no? Y bueno, llegó un momento que tenían que planificar, ¿no? Planificar un poquito cómo lo experimentarían y después pues ir recogiendo observables para la evaluación. Claro, es un rey que empezaba pues buscando datos, organizando datos, limpiando datos, empezando a explorar los datos, Sí, sí. Claro, y en el momento pues de concretar en una propuesta para el aula, dijeron, bueno, pero ¿esto cómo lo podemos programar? ¿Esto cómo lo podemos evaluar? Si es que no hemos hecho nada, ¿no? Dijeron, es que no hemos hecho nada aún porque no hemos calculado ninguna media, ninguna mediana, ningún gráfico, ninguna desviación. Claro, entonces la única infraestructura matemática en la que ellos pensaban era una descripción de contenidos, de saberes. Bueno, de cálculos. Y de cálculos estadísticos. Claro, entonces, ni previsión de tiempo y el tiempo didáctico medido en términos de cálculos y contenidos específicos curriculares. Pero claro, curricularmente hay una ausencia de infraestructura para referirse a todo este trabajo tan esencial estadístico que era totalmente invisible. Entonces, bueno, ligando también con la pregunta de antes de Federico, es decir, todo el tema del tiempo, todo el tema de la evaluación son restricciones que normalmente emergen, pero con unas definiciones muy ancladas en un paradigma de visita de obras. Y esto se tiene que cuestionar. ¿Y qué es más rígido en secundaria? Sí, porque la infraestructura pedagógica en primaria es mucho más rica, más flexible que en secundaria. Igual que los topos, que se extremizan mucho más. Bueno, gracias. Belma, que tiene la mano levantada. Está muteada, Belma. Buenas tardes, muchísimas gracias, doctora Mariana Bosch, Berta Barquero. Hace unos años, cuando la doctora Berta estuvo por Tandil,
tuve la oportunidad de tomar un curso sobre la Me teoría alegra mucho. didáctica. La verdad que fueron mis primeras herramientas que fui investigando sobre esta teoría, porque era muy novata en esto a pesar de los años que tengo. Bueno, realmente muy buena la conferencia, me encantó la charla. Y quería nada más que acotar lo siguiente, ¿no? Que tiene que ver con todo lo charlado, ¿no? Es verdad que el tiempo de aprendizaje no es el tiempo de enseñanza que por ahí tenemos cuando vamos al aula y presenciamos una clase tradicional. La clase comienza con un tema que lo planificamos y terminamos con ese tema y practicamos para su evaluación. Sin embargo, cuando entramos en la práctica de los REI, de armar un mini recorrido, porque mi experiencia en el aula, yo trabajo en la universidad y empecé así trabajando con REI pequeñitos, con con un recorrido muy, muy corto, como para probar, hasta que finalmente me animé un poquito más. Y es verdad, confirmo, referente a la adaptación, ¿no es cierto?, al nuevo contrato didáctico pedagógico que tenemos que hacer los profesores con nuestros alumnos. No es sencillo, nos lleva tiempo, muchas horas más de preparación, tanto al docente y al alumno le lleva mucho más tiempo de trabajo poder alcanzar, ¿no es cierto?, a hacerse preguntas y tratar de responder ante la pregunta generatriz que le hemos formulado, ¿no?, por el probable REI. Y realmente mi experiencia como profesora, ya tengo muchos años trabajando en esto, no específicamente con la teoría antropológica de lo didáctica, sino como profesora de matemática en la universidad. Mi experiencia fue gratificante con mis alumnos. Si bien es cierto, el grupo de alumnos con el que yo pude experimentar no era un grupo grande, era un grupo menos de 30 alumnos, 20 y piquito, pero la experiencia fue buena y creo que, como dijo la doctora Mariana, nosotros tenemos que ir buscando los ingredientes del cambio, porque de otra manera vamos a seguir, ¿sí?, con nuestra enseñanza tradicional y vemos que por ahí los resultados no son tan positivos, ¿no? Tenemos que ir siempre tratando de avanzar, ¿no? Esa es mi reflexión y mis agradecimientos digamos, por el tiempo que nos brindaron. Muchísimas gracias, porque todos los días aprendemos algo más. Estuve atenta a la charla porque no solo que me gusta el tema, sino que también, digamos, siempre saco alguna cosita más para mi experiencia docente. Así que, bueno, muchas gracias, que tengan buenas tardes. Muchas gracias, Belma. Encantada de verla de nuevo. Gracias. Bueno, gracias, Belma. Acá tenemos otra pregunta. No sé si tienen unos minutitos más, Mariana y Berta, para seguir respondiendo. Sara Escaglia, bueno, agradece por la charla y comparte una preocupación, a ver si las pueden orientar. En el marco de 2 asignaturas de matemática discreta a futuros profesores, nos estamos planteando la organización del estudio de la combinatoria a partir de un REI. Hemos identificado que el estudio de la mayor parte de los temas se puede organizar en torno a 2 fenómenos, que los tomamos en el sentido de Freudenthal: la selección de una muestra de una colección de objetos y la distribución de objetos en casillas. Nos preguntamos, ¿sería viable plantear estos fenómenos como cuestiones centrales que den lugar a algún o algunos REI? Mira, da la casualidad que hemos trabajado nosotros en el ámbito de la combinatoria y es verdad que es muy interesante el trabajo preparatorio porque te obliga a pensar en esta idea de fenómenos, ¿no? ¿Cuáles son
los fenómenos esenciales. En nuestro caso, claro, hay un problema que es, bueno, ¿qué problema nos conduce a preocuparnos por la distribución de objetos en casillas, ¿no? o por la selección de muestras? En nuestro caso, lo que propusimos fue partir de una pregunta sobre seguridad, la seguridad de las contraseñas. Entonces, ¿por qué cuando tenemos que hacer una contraseña nos dicen que combinemos números y letras y mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales, ¿no? Y en el fondo no deja de ser el contar distribuciones diferentes o muestras de colecciones, pero el problema era un problema que se nos plantea a todos, ¿no? Entonces, la seguridad de las contraseñas ligadas a el número de contraseñas posibles que se pueden crear, y a partir de aquí generamos el REI. O sea, yo creo que lo importante es buscar una cuestión que sea importante, que no sea una excusa para visitar una obra, en el fondo, aunque para nosotros en cierta manera lo es. Creo que es muy importante que la cuestión que se plantea sea una cuestión de verdad y realmente importe aportarle una respuesta a esa pregunta. Entonces ahí radica el problema curricular, digamos, del paradigma del cuestionamiento del mundo, es qué cuestiones hay que estudiar. Entonces este es un problema curricular que no se decide desde la investigación, es una decisión social, ¿no? Y algunos currículums ya empiezan a introducir, ¿no? la problemática pues, de las diferencias de género, la problemática de la sostenibilidad, la problemática de la desigualdad, ya empiezan a ser problemas que se están introduciendo en los currículums de los diferentes países. Entonces, estaría aquí, ¿no? ¿Qué problemas, qué cuestiones reales, ¿vale? podemos plantear cuyo estudio nos conduzca por ciertos derroteros en los cuales la combinatoria tenga una importancia? Bueno, muchas gracias. Sara agradecía por ahí la respuesta dada. Daniela Miño nos dice, cuando se delega la construcción del medio de validación al estudiante, de inmediato surge con fuerza el ¿qué tengo que hacer?, evidenciando la fuerza del contrato didáctico tradicional vigente. ¿Existen estrategias concretas que permitan delegar esa responsabilidad en el estudiante sin que interprete nuestra retirada como abandono, sino como un cambio genuino del rol? Es una pregunta muy importante. Sí. Y claro, ¿cómo se cambia un contrato didáctico? Claro, depende de cómo se haya establecido ese contrato didáctico y de los medios que tengamos. Pero es verdad que hay un problema muy difícil, sobre todo cuando el alumno lleva 15 años esperando que le valide el profesor o la profesora, ¿no? Desde que son chiquititos. A los 3 años ya se acostumbran a que la maestra les diga muy bien, ¿no? ¿Cómo cambiaría si ningún maestro nunca validara, ¿no? Bueno, pues claro, y en este sentido la validación matemática es una validación que hay que aprender, que no surge espontáneamente, ¿no? Entonces, claro, cuando nunca han validado y de repente tienen que validar, no saben qué quiere decir validar. Esto lo hemos experimentado siempre, ¿no? La primera vez que uno descubre lo que es una demostración en matemáticas, es una nueva manera de pensar, de razonar, de que hay que construir. Yo creo que hay que pensar en las construcciones. ¿Qué estrategias y qué infraestructuras? Pensemos siempre en los dos lados. Sí. ¿Qué estrategias sería que hay que hacer, pero con qué medios? ¿En base a qué infraestructura de conocimiento? Sí, es difícil, ¿eh? A mis alumnos para maestros de primaria les hago una actividad en la que tienen que justificar, bueno, descubrir, ¿no? un juego de magia, el por qué sale siempre lo que sale, y luego lo tienen que explicar. Y no entienden qué quiere decir explicar el por qué, pero yo ya lo vi que es así. ¿Qué quiere decir explicarlo? Bueno, pues si nunca han explicado nada, porque lo único que les han pedido hasta entonces es que calculen cosas y que respondan a preguntas,
el primer día que les dices hay que generar una explicación, no entienden qué es una explicación. Pues una explicación en realidad también en matemáticas es una construcción que se hace y que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Y no es algo natural que surja como crecen las flores, ¿no? Entonces, creo que hay, bueno, un trabajo para hacer. Y que estrategias mágicas no va a haber, por supuesto, y que, como comentaba Mariana, ¿no? La creación de esta infraestructura. Digamos, normalmente lo que hacemos es probar ciertos, ¿no? La introducción de ciertos dispositivos didácticos junto con ciertas estrategias que parece que ayuden, ¿no? Un poco a asumir ciertas responsabilidades, la redacción de informes, por ejemplo, ciertas puestas en común, cierta institucionalización de las cuestiones que proponen. Pero claro, siempre se les tiene que dar un espacio para que se puedan desarrollar. Porque hemos estado en experimentaciones que, por ejemplo, a docentes les hemos dicho, bueno, ahora toca una puesta en común, ¿no? Y el docente está allí, ¿no? Quieto, y dice, bueno, ahora explica tu grupo A, grupo B, grupo C, hace toda la cadena. Y toda esa información se pierde, vale, pues sigamos, ¿no? Y es muy distinto hacer esto de decir, a ver, ¿no? Grupo A, explica tus propuestas y las apuntamos en la pizarra y le damos importancia. Y esto que has dicho es muy importante. O a ver, los informes, los analizamos juntos, los comparamos. Claro, es que peso le damos porque si tú les pides, ¿no? Redactar ciertos informes o hacer una puesta en común, pero no tiene ningún impacto en el proceso de investigación y estudio, pues se ha perdido esa transferencia de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues probamos ciertos dispositivos, ciertas estrategias para romper y reconstruir un nuevo contrato. Y eso es difícil porque, ¿no? El alumno te reacciona, va a tardar un tiempo en acostumbrarse, pero el docente también tiene ciertos hábitos adquiridos. Bueno, gracias. Y para cerrar, tenemos una última pregunta, digo, para cerrar y ya ir dejando a Mariana y Berta. Y una pregunta que no podía faltar en estos tiempos, ¿no? La de Daniela Sanabria, que dice, ¿qué lugar ocupan actualmente las herramientas digitales y la inteligencia artificial dentro de los recorridos de estudio e investigación? Bueno, estáis planteando preguntas muy difíciles, ¿no? Futuras tesis doctorales. De todas formas, sí, es verdad que es una pregunta muy importante y precisamente el hecho de que aquí en Tandil tengáis un equipo que trabaja en esto me ayuda mucho. Pero también es muy importante el lugar que ocupan, pues, los libros de texto dentro de los REI o los lugares que ocupan las infraestructuras de conocimiento que ya tenemos ahora, ¿no? O el propio docente. O el propio docente. O sea que sí, es verdad que es muy importante. La IA tiene la ventaja que le puedes hacer preguntas, cosa que los libros es más difícil hacerle preguntas a un libro. Pero bueno, sí, son tantas preguntas como ámbitos para investigar, ¿eh? Lo que es seguro, por ejemplo, una cosa sí que interesa es que la inteligencia artificial pone en jaque bastante la visita de las obras, pero no pone en jaque el cuestionamiento del mundo. Tenemos que aprender a usarlas para cuestionar mejor el mundo. Y ya de eso se trata, ¿no? El problema que tiene la inteligencia artificial, que es el problema de la validación, hasta qué punto nos tenemos que creer lo que nos dicen. Pero es que este problema también había que plantearlo antes. ¿Por qué tenemos que creer lo que nos dice el libro? Los libros tienen errores. ¿Y por qué me tengo que creer lo que dice la profesora? Precisamente la validación, que la pregunta de antes, es que el problema es que siempre ha validado la profesora o el profesor. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de don caído, ¿no? celestial tiene la profesora para ser siempre la que valida? Entonces, hay que aprender a validar, hay que cuestionarlo todo y hay que cuestionar también lo que dice el profesor y la profesora. Entonces, claro, si hemos vivido en un mundo en el que la verdad la tiene el profesor y es el único que tiene la verdad, hay que hacer... El cambio es muy grande, Y de hecho de ahí creo que el hecho de que, como siempre hemos pensado que lo que dice el profesor es verdad,
creemos que lo que dice la IA es verdad, porque tomamos la IA como el profesor. El problema no está tanto en la IA, está también en que no tenemos que creernos todo lo que nos dice el profesor. Tenemos que elaborar nuestras propias herramientas, estrategias de validación, porque el profesor se puede equivocar, porque nadie lo sabe todo. Y creo que en este sentido el cuestionamiento del mundo cuestiona mucho y nos cuestionamos a nosotros y cuestionamos elementos que están muy en el fundamento de lo que hacemos. Es parte de su interés, pero también es parte de su complejidad. Bueno, nos gustan los desafíos difíciles. Bueno, porque creemos que son necesarios, no por puro sadismo. O masoquismo, en este caso. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por darnos este lugar, este espacio, compartir sus conocimientos, por todos los que pudieron participar hoy en esta charla, por reflexionar sobre la práctica, ¿no?, de la profesión de profesor de matemática en todos los niveles. Gracias a vosotros y por el nivel de preguntas que nos habéis hecho. Las han hecho pensar. Y ustedes por compartir. Es un gusto compartir y sentirnos tan cerca desde el punto de vista de la investigación, a pesar de la distancia física y de temperatura. Y esperamos que podamos seguir muchos años colaborando. Ah, mira que está Josep aquí. Josep, creo que, no sé si quería decir algo o se le desactivó el micrófono. Me parece que se le desactivó. Muy bien. Bueno. Pues hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Damos por finalizado entonces el encuentro. Gracias a todos. Gracias. Allí son 5 horas más, así que más grande aún nuestro agradecimiento. Gracias. Gracias.